uno tiene, a lo mejor es un estereotipo, pero sí la idea de que la mente científica encuentra más dificultades para creer en Dios, en la explicación, ¿no? Yo no sé desde la biología si, aquí te estoy poniendo ya en preguntas complicadísimas, pero bueno, No, la existencia de Dios directamente desde la biología. sí. ¿Tú tiendes a creer, a no creer? Yo siempre he dicho que tiendo más por un ligerito pelo prácticamente de mi barba, creo un pelín más que dejo de creer. Porque también yo aquí separo, no es lo mismo creer o aceptar la posibilidad de un Dios que creer en la religión. Son dos cosas diferentes, Son estoy dos cosas muy totalmente de diferentes. acuerdo. Son Una muy cosa diferentes. es la creencia en Dios y otra es creer que aquellos que en la tierra se atribuyen la representación de Dios, Exacto. que son las religiones organizadas y de las que hay muchas, eh, sean realmente o legítimamente representantes de esa idea de Dios o portavoces de Dios o gente que está aquí elegida para transmitir la palabra de Dios. Yo creo que son dos cosas diferentes. Hay gente que cree en las dos, en Dios y en que estas personas son representadas, pero yo conozco gente que creyendo en Dios no cree en la función de la iglesia o de otras religiones. Yo estaría más o menos de acuerdo con eso, aunque sí es cierto que sí que creo que hay cosas que la Iglesia ha dado que son positivas, Sin igual que duda. otras negativas. Pero al margen de esto de lo de creer en Dios o no, es que o sea, soy muy pragmático y lo relativizo mucho. No hay ni evidencia, yo he visto alguno que dice, no, evidencias científicas de la existencia de Dios No y las existe. evidencias, mis narices. O sea, las evidencias son para mear y no echar gota. Porque son cosas tipo, oh no, porque dijo el premio Nobel no sé qué, que cuando empiezas a estudiar física, empiezas a beberte el vaso y al principio dices que Dios no existe y cuando llegas al fondo ahí está esperando de Dios. Vaya evidencia. O sea, que hay gente muy lista que es cristiana, gracias, ¿sabes? Pero sí que es cierto que yo me lo planteo de la siguiente manera. Si yo... No hay evidencia tampoco de que no exista Dios. Entonces, si yo creo en un Dios, realmente las dos opciones son creer en Dios o no creer. Si yo creo en Dios, hay dos opciones, que exista o que no exista. Si creo en Dios y existe, saco una ventaja, a priori. Si creo en Dios y no existe, me quedo como estoy, no pierdo demasiado. Porque tampoco es que mi vida vaya a condicionarse porque crea que existe un Dios. Al revés, la otra opción es no creer en Dios. Si yo no creo en Dios y Dios existe, estoy perdiendo esa ventaja. Es algo negativo. Si yo no creo en Dios y Dios no existe, me quedo igual. Entonces, creyendo en Dios, potencialmente podría tener una ventaja. No creyendo en Dios, potencialmente podría tener una desventaja. Entonces, de manera pragmática, digo, pues creo un poco más en que puede ser que exista algo, porque a la vez, yo hay una cosa que siempre digo, que la ciencia es esclava del tiempo en el que vive. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, que la ciencia tiene un componente político no en cuanto a el artículo científico en sí, la prueba que has hecho, sino en lo que se financia para investigar, es para mí innegable. Entonces eso, pues creo que es un componente importante a la hora de entender qué cosas se pueden demostrar científicamente y cuáles no. Pero lo que me refiero con esclavo de sus tiempos es que si nos vamos a 1700, al año 1700, y le decimos a alguien que vamos a estar hablando en tiempo real y viéndonos las caras con un señor que está en Estados Unidos, me va a decir, estás loco, de remate, no tiene ningún sentido, es anticientífico. Y es verdad, pero entonces no conocíamos cosas como las ondas electromagnéticas, cómo funcionaban, etcétera. Y no puedo, por tanto, descartar que en 200 años no pueda pasar algo similar con cosas de estas tipo, pues, místicas, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas cosas que no me creo ni mucho menos, pero tampoco le digo a nadie eres gilipollas por creer esto, porque bueno, No, claro, siempre eso está la posibilidad, pero yo te diría que a día de hoy es absurdo creerlo o no tiene mucho sentido. sí. Bueno, lo primero, respetar Claro, a todo el mundo lo que crean, ¿no? sí. Y también a aquellos que creen en la religión estructurada, organizada que tenemos, ¿no? Da la sensación de que una de las razones de la religión es, ante la incertidumbre y la certeza de la muerte, imaginarte o esperar al menos que hay otra cosa después, ¿no? Ujú. Esto, claro, los animales no deben tener porque no creo que sean conscientes
de que su estancia, digamos, en la Tierra tiene una caducidad, ¿no? No sé hasta qué punto pueden llegar a comprender eso, pero las personas desde luego sí. Y eso parece que tiene mucha influencia, ¿no? En la creencia que biológicamente tenemos una fecha de caducidad. Sí. Sí, sí, el tema de la muerte se asocia bastante a la religión, pero fíjate que de las tres hipótesis que hay sobre por qué aparece la religión, ninguna la asocia directamente al tema de la muerte. No. Sí tiene que ver, pero se asocia como hay tres opciones, ¿no? A mí hay alguna que me gusta más que otra, pero bueno, la primera es la de la consecuencia. La consecuencia a mí particularmente me gusta, pero bueno, sería como que ha sido casi una casualidad. Que de repente por las cosas que hacíamos, pues llegó alguien y los sesgos que tenemos de, por ejemplo, pensar, pues tú cuando ves, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es cuando de noche apagas la luz, miras la silla y te da la sensación de que hay alguien ahí. Y entonces te da un primer sustillo, tal, y dices, esto es una adaptación que tenemos para prevenir el peligro. Entonces yo, para explicar cualquier cosa que pueda ser peligrosa, pues por ejemplo, si yo escucho un ruido fuerte, me asusto y lo primero que hago es alejarme porque pienso que puede ser un tronco que se está rompiendo y que me va a caer encima, un depredador, etcétera. Pues cuando, por ejemplo, caía un rayo, yo no sabía explicar qué era y a la vez tenía miedo. Entonces, ¿cómo lo explico? Pues lo explico a algo sobrenatural y la única manera que tengo de evitar eso sobrenatural es portarme bien con ello y ya me llega un iluminado, por decir, que se inventa, oye, pues es que ha sido porque ayer me acuerdo que en el agua que solemos beber y entonces ha debido ser por eso y ya empiezas a construir como esa primera religión. La segunda hipótesis, esta no me extrañaría que viniera de la propia iglesia o de religiones, es como que la religión aparece como prácticamente un plan perfecto, como que de repente llega, alguien hace así con la varita y aparece la religión porque es algo que tenía que aparecer, que era lógico, que era pues la manera perfecta para vertebrar una sociedad, ¿no? Como para que nos mantengamos unidos, nos comportemos de esta forma prosocial, pues ya no es algo intuitivo ni algo que hacemos entre nosotros, sino una religión que nos dice tienes que ser bueno con el prójimo y no sé qué, entonces es perfecto, maravilloso. Y la tercera, que a mí también me gusta mucho, que es como compromiso, que es al revés que esta. Es decir, nosotros detectamos que tenemos estas, sí, estas circunstancias en las cuales para mantener el altruismo necesitamos ser buenos con el prójimo, hacerle un favor, no sé qué tal, y a la vez eso va a hacer que Dios esté así, porque esto ya alguien llega y dice, no, pero ya no es que tengas que hacerlo solo porque luego te hagan un favor a ti, sino porque luego después de la muerte vas a tener a quien te premie por todo esto que estás haciendo. Aunque no me premie el otro porque es un capullo, te va a premiar Dios. El premio y el castigo están muy presentes en todas las religiones, el infierno, el cielo, bueno, en el caso de los musulmanes, esta idea, ¿no? de Sí. ir a un paraíso también está ahí. Bueno, es... Y el miedo a la muerte creo que es una clave absoluta porque lo que hace es, yo creo que es como ¿cómo te diría? Vas montando la casa y el miedo a la muerte es como el martillo con el que vas poniendo los clavos, ¿sabes? Diciendo, vale, sí, queda bien queda bien pegadito, porque el miedo a la muerte es algo, de hecho, esto como me comentaste querías hablar de ello, y yo ya tenía un vídeo sobre el tema y tal, pero quería ver a ver si encontraba algo más, y lo busqué, y parece ser que que cuando la gente va aumentando de edad, se va haciendo más religiosa. Y es porque se acerca, se teoriza que es porque se va acercando el momento de la muerte, entonces va aumentando el miedo a la muerte y la manera de mitigar ese miedo a la muerte en muchos casos es la religión. Y pensar que hay otra cosa. Eso es, hay una vida. De hecho, en el lecho de muerte, dicen, ahí es donde uno es más creyente definitivamente, ¿no? Porque no quiere pensar que es el final definitivo, Claro. ¿no? Y dices, oye, pues si creo en algo, es el momento de creer, ¿no? ¿Tú eres religioso? No, no soy religioso. ¿Y te ha acercado cuando has tenido algún momento así de peligro? Pues mira, cuando he estado en alguna situación muy difícil, ¿no? Como corresponsal y reportero de guerra, y me he encontrado en situaciones en las que pensaba que me iban a matar, y ha habido 3 o 4 así especialmente difíciles, no me ha entrado, no he tenido la reacción, voy a rezar.
¿no? Que sé que mucha gente, incluso gente no religiosa, la tiene. No. Por si acaso, ¿no? No he confiado en el rezo o en pedirle a Dios, sácame de esta, ¿no? Sí. Ha habido más sobre todo en un caso en Timor Oriental, donde pensé que ya definitivamente me mataban, porque estaban asediando con machetes, estaban irrumpiendo en el sitio donde yo estaba y demás. Hubo más aceptación, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y pensar en la gente que vas a dejar detrás y demás. Pero no he sido una persona religiosa y, sin embargo, un poco lo que tú decías antes, ¿no? He visto los beneficios y los perjuicios de la religión, ¿no? He visto cómo se ha manipulado a gente para hacer la guerra, por ejemplo, por temas religiosos, pero también me he encontrado en mis viajes a misioneros que llevaban 30, 40 años cuidando de una aldea en mitad de la nada, gracias a la fe y la fuerza que le daba la religión, ¿no? Y he admirado, ¿no? El hecho de que esas personas, a través de la religión, hayan querido o eso les haya empujado a hacer el bien. Entonces creo que, como todo, pues puede ser utilizado para el mal y puede ser utilizado para el bien. Y que uno ve, en el caso de España, el trabajo que hace Cáritas, por ejemplo, que es una organización religiosa, y cuando ha habido épocas de crisis, ¿no? Como la que hubo del 2009 al 2014, mucha gente se quedó sin casa y tal. Oye, pues yo creo que es compatible no ser una persona especialmente religiosa y admirar lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, intento respetar a aquellos que son más o menos religiosos. También por los viajes yo he visto muchas religiones diferentes, a veces no las principales, sino que te ibas a Borneo y te encontrabas con unos animistas que tenían sus propios dioses, ¿no? Al final hay 4.000 dioses, ¿no? Que tiene la gente. Y yo creo que depende mucho del azar, de dónde naces. Mucha gente que es católica, si hubieran nacido por azar en un país musulmán, pues serían musulmanes, ¿no? Y si hubieran nacido en ese Borneo, pues creerían, ¿no? Como me he encontrado yo con los Dayak, que creían en un pájaro pucero de colores que era el espíritu del bosque, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, quiero decir que al final es una cosa muy personal, sí, la religión. Y yo mientras... herramienta, al final es una herramienta que se puede usar bien o mal también. Yo, mientras la gente sea religiosa, todo lo que quiera, de una manera respetuosa hacia los demás, hacia los que tienen otra fe, y también a aquellos que no creen, me parece estupendo. Si a ti te ayuda, si a ti te da fuerza, si a ti te hace ser mejor persona, oye, estupendo, ¿no? Me parece que es una opción perfectamente legítima. Pues sí. Y luego, fíjate, el tema con la religión es que nos tiene, en cierta manera, yo creo, a lo largo de la historia, nos ha tenido un poco esclavizados, igual que nos tiene en cierta manera la democracia, sí, con esto de, pero es que no hay nada mejor en ese sentido, porque la religión es, claro, prácticamente todas las sociedades que se conocen, creo que todas, y digo prácticamente por si hay alguna que no conozco, o que no se haya estudiado, etcétera, ha tenido religión. Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Yo me preguntaba, ¿por qué razón? Pues porque lo que sí se ha visto es que la religión, pues, es una ventaja adaptativa para las sociedades que son religiosas. Porque ¿qué pasa si una sociedad religiosa, bueno, un país, lo que sea, una sociedad religiosa, llega a un lugar donde no hay ninguna religión, donde son ateos? El que no tiene ninguna religión, de repente, llegan aquí los religiosos. El que no tiene ninguna religión no tiene ninguna ventaja de no ser religioso, porque es al contrario, está fuera del sistema social del resto, por lo que hablábamos del parentesco. El resto entre ellos se ayudan porque son compañeros de fe, porque están como de la misma familia. Y el que es de fuera de esa religión, pues lo apartan. Y a la vez, los que no están en la religión tienen dos opciones. Si yo no tengo nada que defender, puedo defender mi ateísmo, ¿no? Podemos poner como que el ateísmo es una religión o el agnosticismo. Pero en el hipotético caso de que no tenga nada, lo único que hago no adhiriéndome a esa nueva religión es complicarme la vida. Y que a lo mejor me maten o yo qué sé. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Pues lo que ha pasado tradicionalmente. Que me hacía de esa religión, me convertía, porque era más beneficioso. Claro.
O sea, sobre todo antiguamente, ahora ya Claro. hay más libertad, pero antiguamente, bueno, es que ser ateo Era morir. era ir a la hoguera. O Efectivamente. sea, con lo cual, y todavía hay países, estoy pensando en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Donde la religión ejerce una influencia muy negativa, porque ha degenerado en un fanatismo. Claro. Y a través de la religión, ¿qué hago? Pues prohíbo que las niñas vayan al colegio porque supuestamente es lo que quiere Mahoma. No, tú te lees el Corán y no dice nada Claro. absolutamente de eso, ¿no? Ahí voy donde al final se utiliza la religión como herramienta para manipular Totalmente. sociedades, y creo que las organizaciones religiosas en general tienden al control Sí. y a buscar a través de la religión el control. Por eso a mí me gusta mucho más cuando la gente vive la religión de una manera individual, como una opción individual, y oye, que puede incluir el ir a misa, rezar, lo que quieras. Pero en el momento en que entras en una estructura que muchas veces además es una estructura de poder, Sí, por eso está tan corrompida, claro, en muchos casos. al final entras en en lo que es algo que biológicamente está en todo lo que hemos hablado, que es el control, que es la dominación, y eso puede ser muy negativo, ¿no? Entonces, Como sociedad, lo que digo, como sociedad sí que les hace más fuertes, porque van a una. Es como que van a una, se sacrifican, no pasa nada si muero porque voy al cielo, porque me estoy sacrificando por mi fe, pero como individuo, yo siempre he dicho eso, que como individuo depende. O sea, hay muchos casos en los que las religiones como individuo te coartan más que te ayudan. También te digo que yo en Afganistán, por ejemplo, había un reportaje que hacíamos todos cuando Estados Unidos estaba a punto de invadir Afganistán. Estoy hablando del año 2001. Han pasado unos cuantos años. Y yo recuerdo que íbamos a Peshawar, que está en la frontera entre Pakistán y Afganistán, y entrevistábamos a mujahidines que decían: voy a ir a luchar contra los americanos, contra el diablo americano y demás, y no me importa morir, decían, porque si muero voy al paraíso, y bueno, vírgenes y ríos de leche y demás, ¿no? Y muchos cruzaron la frontera y se fueron. Y cuando empezaron a caer esas bombas de 1 tonelada que lo destruían absolutamente todo, muchos dijeron, bueno, mejor el paraíso puede esperar, ¿sabes? O sea, y salieron corriendo. Sí. O sea, algunos se quedaron, pero muchos salieron corriendo. Y el régimen muy rápidamente se vino abajo porque la gente decía, bueno, ¿y si no existe? Yeah. ¿No? De la misma manera que cuando estás a punto de morir en el lecho de muerte quieres creer en Dios, también en ese momento, si no te vas a morir y eres un chaval de 30 años, pues también mucha gente dice, bueno, por si acaso, mejor voy a vivir más, ¿no? Entonces, bueno, son las contradicciones de la condición humana, ¿no? También el mundo moderno permite que tengas otras versiones de la historia que te ayudan a eso, porque me imagino que hace 1000 años, cuando todo lo que has escuchado es lo que te ha dicho el imán de tu barrio y tus padres, pues probablemente si te dicen, sí, vas a ir al cielo y es lo único que has escuchado, y sí, este está en el cielo, sacrificó tal, pues tengas una seguridad tan total. Yo estoy viendo una serie ahora, que fíjate, yo nunca veo anime, pero me la recomendaron mucho y la verdad que he flipado, que se llama Ataque a los Titanes, y trata mucho de este tema. Trata de la guerra y de cómo ves al contrario como un demonio, porque te han educado toda tu vida de que es un demonio, entonces de repente, pues, a grandes rasgos, pues acaba en territorio enemigo un par de personajes y empiezan a ver que, hostia, sí son iguales. Claro. Y a su vez los otros los odian a ellos, es una cosa muy... Yo tuve una historia curiosa sobre esto, ¿no? Sobre la empatía en la guerra. Yo entrevisté a mujeres que habían sido parte del Vietcong, que habían luchado contra los americanos en la guerra de Vietnam. Y ya eran señoras más mayores, y las encontré en un pueblo y empezamos a hablar. Y yo me acuerdo mucho, ¿no? Y está en uno de mis libros que se llama El lugar más feliz del mundo. Ahí conté la historia de esta mujer Vietcong, y ella estaba en la selva y tenía apuntado a un grupo de estadounidenses que habían invadido su país. Y entonces los estaba apuntando para matarlos, ¿no? Y había matado ya unos cuantos. Y justo cuando iba a disparar, uno de los marines saca de su mochila una foto de la familia.
¿no? Y los otros empiezan a compartir sus fotos y creo que hay uno de ellos que llora, ¿no? Porque echa de menos a sus hijos y demás, ¿no? Y en ese momento ella dice, por primera vez los vi como humanos. No pude disparar. Se volvió a su aldea, dejó el fusil y dejó de combatir en la guerra. Porque de repente se dio cuenta de que estaba matando a chavales a los cuales les habían ordenado ir a ese país a matar a vietnamitas, pero que probablemente ellos mismos no querían hacerlo, ¿no? Y vio que eran personas como ella, que estaban sufriendo también, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, fue cuando dejó las armas, ¿no? Y me pareció que era muy significativo de la empatía y cómo a veces nos cuesta y necesitamos ver a esas personas en una situación más humana para comprender que son como nosotros. Y quitar nuestro piloto automático, a lo mejor lo tenemos a veces. Sí, sí, porque te metes ya, Sí. sobre todo cuando tú has deshumanizado al otro y ya no lo ves como una persona, lo ves solo como un enemigo, es muy fácil eliminar. Por eso el proceso de eliminación en las guerras necesita previamente de una deshumanización, de que tú no veas ya a esa persona, ¿no? O los nazis, ¿no? Que no vean a los judíos como judíos, no son personas, son, o por ejemplo en Ruanda, ¿no? En Ruanda, en el genocidio de Ruanda, a través de la radio se hablaba mucho, ¿no? Y los que tenían que morir eran cucarachas. O sea, degradabas la humanidad para convertirlos en un insecto que luego podía ser aplastado. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en los conflictos y en los líderes. Yo creo que desde la distancia de sus despachos ordenan a chavales que se vayan a matar a Ucrania y demás. Claro, mientras ellos están confortablemente sentados en su despacho, ¿no? No son capaces de ver Totalmente.